Jurídicamente Hablando, programa todo usuario tipo mixto, educativo y de opinión, de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus representantes. El espacio que te acerca al derecho de forma clara y accesible. Descubre cómo las leyes impactan tu día a día y conoce su verdadero alcance. Ya comienza Jurídicamente Hablando. Con Cristina Coronado por Unión Radio 102.3 FM. Conectados contigo. Muy buenos días tengan todos y todas, sean bienvenidos a Jurídicamente Hablando, tu espacio radial para conectar con el mundo del derecho, con el mundo de las leyes, las ordenanzas, los lineamientos jurídicos y todos aquellos aspectos que son necesarios dominar para saber a quién acudir, qué hacer y qué no hacer en determinadas circunstancias. Desde el momento en el que decidimos estar en sociedad, estamos acatando las reglas del juego y si no las conocemos, entonces nos podemos meter en algunos problemillas por ahí. Por eso hemos creado este espacio especialmente para ti, para que te acerques cada día a una de las áreas del derecho. Hoy es martes y hoy vamos a hablar sobre derecho de familia. Conversábamos el martes pasado sobre colocación familiar y alguien me preguntaba acerca de la figura de los consejos de protección. ¿De qué va eso? ¿Para qué sirven? ¿Cuánta inherencia tienen o no en todo lo que tiene que ver con el sistema del derecho de familia? Y oportuna justamente esta actuación a los fines de poder darle respuesta el día de hoy. Por esta razón, durante la primera media hora de programa conversaremos al respecto y en la segunda media hora de programa tenemos una entrevista bien especial desde España en donde vamos a conversar sobre la abogacía con alma. ¿Qué será eso? Pues esas personas que creen que los abogados somos desalmados, bueno, vamos a demostrarles que la cosa no es así. A partir de este momento y hasta las 10 de la mañana ponte cómodo porque recibirás toda la información jurídica que necesitas para estar empapado con la ley y todo esto ocurre porque tras de mí hay un equipo maravilloso que lo hace posible. En la dirección general, el ingeniero Manolo Ferrer. Coordinación de operaciones y producción a cargo de Manuel Faría. En la producción general, Duglimar Lameda. Edición y montaje en las manos de Wanderley Arrieche. En los controles técnicos me acompaña Igor Flores y en la asistencia de producción, Oriana Bocaranda. Yo soy Cristina Coronado, abogado inscrita en el INPRE con el 119.625, locutora comercial Universidad Central de Venezuela, y te cuento que si deseas conectarte a través de otra plataforma diferente a nuestro dial 102.3, puedes hacerlo a través de nuestra plataforma de streaming. Tan solo vas a cliquear el www.mundour.com y puedes entrar a todas nuestras programaciones. En YouTube estamos en Mundo UR Regiones en este momento en vivo y si no te da tiempo de ver toda la presentación, pues puedes hacerlo en diferido porque queda colgadito. ¿Eres de los que aman Instagram? Pues te invito a @Unión Radio 102. Gracias a las personas que a través de este portal me han dejado algunas inquietudes, lo valoro muchísimo. Ya están siendo analizadas todas esas preguntas e inquietudes para ser respondidas en su oportunidad correspondiente. Igualmente los invito a que se vengan a @soy Cristina Coronado. Por esa parte también podemos interactuar. Tú me sigues, yo te sigo. No tengo ningún problema de ego ni fama con no seguir a nadie. Yo soy del otro tipo de seres humanos que sí sigo a los que me siguen. Si quieres hablar por teléfono, pues también lo puedes hacer. El 0251-254-9583 está disponible para ti. 0251-254-9583 y conversaremos, aclararemos tu duda y haremos la complacencia que requieras en ese momento. Llamada que será contestada por Igor Flores. De esta manera comienza entonces Jurídicamente Hablando así. Custodias, divorcios y acuerdos prenupciales. Con la guía de Cristina Coronado, Derecho de Familia. Ahora que escucho el sweeper con el tema de los acuerdos prenupciales, recuerdo que una amiga me pidió un programa al principio del año sobre capitulaciones matrimoniales, acuerdos prenupciales. Está en víspera de matrimonio y quiere hacer las cosas bien, pero no quiere herir a su novio. No te preocupes que te tengo súper pendiente, querida. Ese programa viene. Pero el día de hoy vamos a aclarar la duda que nos solicitaban la semana pasada acerca de los consejos de protección. Porque a veces tenemos organismos, tenemos entes administrativos que sabemos que están ahí, pero no sabemos exactamente para qué sirven. Y si caemos pues en la mala trampa
de algún funcionario que quizás se extralimita en sus funciones, pues precisamente por la confianza de verlo allí con ese carnet, con ese uniforme, solemos creer entonces lo que nos están diciendo. Por esta razón es importante que hagamos unas especies de investigaciones, que nos orientemos en cuanto a cuáles son los alcances o no de los entes y qué podemos obtener de ellos. Por esto, el día de hoy vamos a hablar sobre los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes. Estos entes se desarrollan en 5 de los criterios que orientan la construcción del Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Y estos son principios como la integridad, la eficacia, la participación, la articulación y la descentralización al poder local, además de la redefinición de las funciones judiciales como lo que se conoce desjudicialización. Estos criterios derivan del nuevo paradigma de la doctrina de protección integral contemplado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y evidentemente fundamentado en la Convención de los Derechos del Niño, y implican una especie de transformación radical dentro de lo que era el modelo tutelar de menores que venía desde hace muchísimos años y que tenía como fundamento lo que era la doctrina de la situación irregular, la cual dio origen en nuestro país por allá, por los 90, a lo que era el Instituto Nacional del Menor y los tribunales de menores. Por este motivo, y como quiera de que el derecho va progresando y va avanzando, entonces se transforman este tipo de organismos a los fines de tener cada uno de los aspectos abordados y llegar a mayores cantidades de personas. Comencemos con explicar lo que es la redefinición de las funciones judiciales o la desjudicialización. Fíjense que la doctrina de la situación irregular consideraba que la figura central de la tutela de los menores era el juez de menores y era esta persona quien debía decidir acerca de todos los problemas y todos los conflictos relativos a los niños, niñas y adolescentes. Por esta razón, se le otorgaba una especie de potestad o una competencia casi universal para que este juez de menores conociese acerca de cualquier tipo de asunto, independientemente de si se trataba de una cuestión estrictamente jurídica o eminentemente social. Dicha situación generaba en muchísimos casos una serie de inconvenientes porque estos atentaban contra la protección integral de todos los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Imagínense dejar en la mano de una sola persona todos los aspectos relacionados con el sistema de crianza, con aspectos sociales, con el tema de los delitos. Entonces es como que darle muchísima responsabilidad a un solo individuo. Uno de los grandes errores de la doctrina de la situación irregular fue equiparar el tratamiento de los conflictos jurídicos de los niños, niñas y adolescentes con sus conflictos sociales. Desde el punto de vista de la psicología se ha demostrado que no tienen por qué ser tratados a la par y que evidentemente una cosa puede evitar que suceda la otra. Resulta claro que cada uno de estos problemas es completamente diferente y que su solución requiere de personas con saberes distintos, además de exigir distintas formas de análisis, estrategias y acciones para su abordaje. Por esta razón, los jueces y juezas, por definición, como sabemos, son abogados y abogadas formados en escuela de derecho, especialistas en la interpretación jurídica, pero no tienen abordajes psicológicos y no manejan justamente aspectos sociológicos de repente que son interesantes para poder abordar toda la problemática de un niño, niña o adolescente. Y es por esta razón que en el nuevo sistema de protección integral del niño, niña y adolescente, esa palabra integral no está allí por casualidad. Se trata de la necesidad de reconocer la existencia de un equipo multidisciplinario que aborde cada una de las situaciones que pueden ser atendidas por un niño, niña y adolescente y en consecuencia se prevengan situaciones graves que no sean solamente conocidas a nivel jurisdiccional al existir un delito. El espacio ideal para aclarar tus dudas jurídicas, jurídicamente hablando, junto a Cristina Coronado. Además, existe lo que se conoce como el criterio de la descentralización al poder local. ¿Y esto es qué? La doctrina de protección integral privilegia justamente el abordaje de los problemas de la infancia y de la adolescencia desde los espacios locales y considera que es desde el poder local en donde se hace posible encontrar mejores y verdaderas soluciones a estos problemas. Esta premisa resulta particularmente cierta en lo que se refiere a la solución de los conflictos de índole social
social, pues se tiene una mejor comprensión de los factores que generan el problema y una visión mucho más clara de las cuales podrían ser las alternativas mucho más ajustadas a la realidad de cada niño, niña o adolescente, a las costumbres e incluso a la idiosincrasia de las familias y de las comunidades en las zonas. Por esto, entonces comienza a pensarse en la necesidad de crear un organismo que esté municipalizado y que permita justamente ser accesible a las personas, si se quiere, con cierta inmediatez. No elevar todo al conocimiento de un único individuo, del juez en este caso, como se conocía el juez de menores, sino también delegar en otras personas que también tienen otro tipo de capacidades y que pueden prevenir o pueden coadyuvar en cualquier sistema de formación. Y esto nos habla de lo que se conoce como el criterio de participación. La doctrina de la protección integral sostiene que la garantía de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia es una obligación concurrente. ¿Y esto es qué? Esto es concurrente entre las familias, la sociedad y el Estado. Y así está previsto en el artículo 78 de nuestra Constitución Nacional. Y establece justamente desde una perspectiva en la cual se definen funciones de cada uno de los actores, tanto en la toma de decisiones como en aquellas acciones destinadas a ejecutarlas en control de las mismas, diseñando una estructura administrativa y judicial que sea coherente, articulada e integrada por entidades gubernamentales, planificadoras, coordinadoras, deliberativas, controladoras y ejecutoras. Todo ello articulado con la intención de crear una red de atención, defensa y garantía de los niños y niñas y adolescentes. Entonces, siendo así las cosas, ¿cómo podemos definir al Consejo de Protección? El artículo 158 de la LOMNA establece que los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes van a ser los órganos administrativos que en cada municipio y por mandato de la sociedad se encargan de asegurar la protección en caso de amenaza o violación de los derechos y garantías de unos o varios niños, niñas o adolescentes. También pueden estar individualmente considerados. Estos consejos son permanentes y tendrán autonomía en el ejercicio de las atribuciones previstas en la ley y demás normas del ordenamiento jurídico. Así las cosas, entonces debemos entender que se trata de un ente administrativo autónomo con fines de prevención. Y cuando decimos fines de prevención, debemos categorizar el hecho de que cuando yo tengo un ente con un fin de prevención, este es un ente que está allí para actuar antes de que suceda una situación peor, antes de que una amenaza se materialice, antes de que un riesgo social se convierta en una afectación trascendental para un niño, niña o adolescente. Y no puedo actuar como un ente represivo, sino como un ente preventivo. Y aquí es, si se quiere, una de las diferencias fundamentales entre el Consejo de Protección y el Ministerio Público, por ejemplo, en competencia de niños, niñas y adolescentes. Todos somos iguales ante la ley, jurídicamente hablando. ¿Y cuáles son esos objetivos del Consejo de Protección? ¿Cuáles son esas potestades? Fíjense que es muy importante resaltar que el Consejo de Protección debe actuar frente a dos circunstancias muy distintas. Primero, ante la violación de los derechos y garantías, es decir, cuando existan hechos que privan o impiden que los niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar y ejercer plenamente cada uno de sus derechos y garantías. Por ejemplo, tengo una institución educativa en donde no hay agua, en donde no hay un sistema de recesos lo suficientemente largo como para que el niño tenga la distracción propia de tantas horas académicas, en donde quizás las condiciones pues de salubridad son completamente austeras y me están colocando en una situación de riesgo infeccioso a nivel del baño. Citamos entonces situaciones en donde derechos y garantías que le son propios a un niño, niña y adolescente no están siendo dados. Municipios en donde quizás un registro civil de repente dejó de dar partidas de nacimiento a los muchachitos, dejó de hacer lo propio para la cedulación. Entonces implicará la violación de un derecho y una garantía. Podríamos establecerlo como un riesgo en el entendido de que no ha sucedido algo o como la categorización de algo que ya sucedió, en donde se ejecutan acciones para evitar que a otros niños, niñas o adolescentes les sucedan esto, fin preventivo, y al mismo tiempo se pone en conocimiento del Ministerio Público acerca de esta situación que ya acaeció contra alguno de ellos a los fines de la investigación correspondiente.
En segundo lugar, como lo hemos dicho, ante la amenaza de los derechos humanos y estas garantías. Esto es, cuando existen hechos de los cuales se desprende que de forma inminente los niños, niñas y adolescentes pueden ser privados de su pleno disfrute y ejercicio. Imagine que usted está en una población rural, en una población de siembra, y al lado de un parque infantil entonces están regando algún tipo de químico tendente a utilizar justamente pesticidas y cosas para este tipo de la plantación. Entonces son aspectos que pueden constituir riesgos inminentes. Y para que el Consejo de Protección actúe y adopte una decisión, no es imprescindible, como les decía, que se haya concretado una vulneración al derecho humano, sino que basta con que exista esa amenaza. Y esta amenaza tiene que ser una amenaza fundada. ¿De dónde viene? Bueno, viene del sentido común, viene de la supervisión de cualquiera de estos funcionarios del Consejo de Protección, pero viene también de usted que me está escuchando y que de repente sabe de una situación de riesgo social, de una situación de amenaza inminente para un niño, niña o adolescente. Entonces precisamente usted está llamado a advertir a los consejos de protección acerca de estos hechos. Y por esta razón, las características que tiene es que es un órgano administrativo permanente que está adscrito a la alcaldía de cada uno de los municipios a los cuales corresponde, es una autoridad del poder público, en consecuencia su función central es la aplicación de medidas de protección, por eso se llama consejos de protección, y es un órgano administrativo que ejerce el poder público por mandato de la sociedad. La sociedad reclama que hayan una cantidad de personas fiscalizando y verificando el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescente. ¿Y qué puede hacer usted en un consejo de protección? ¿Cuáles son los servicios? ¿Cuáles son las cosas que se pueden llevar a cabo en este lugar? En primer lugar, podemos hablar de seguimiento y control de las ejecuciones de políticas municipales. Pueden hacer denuncias, ¿ok? Y la acción de protección contra amenaza o esta violación de lo que estoy indicando. Pueden además hacer los correspondientes supervisiones en organismos educativos ante circunstancias que ocurran, por ejemplo, maltrato de un docente a un niño, trato irregular, no estamos hablando ni siquiera de lesiones físicas, estamos hablando de una afectación en cuanto a los niveles de disciplina. También en estos casos se puede hacer lo propio en cuanto a lo que tiene que ver con la promoción y la participación de la sociedad en actividades de divulgación para conocimiento y mejor manejo de los sistemas de crianza. Estas charlas que dan por ahí en los colegios, en las instituciones y que tienen que ver con los sistemas de maltrato, de crianza, sistemas de regularización de conductas, todo esto puede ser una iniciativa y debe ser una iniciativa de los consejos de protección, porque justamente lo que quieren es velar porque cada una de las situaciones que tengan que ver con un niño, niña o adolescente estén debidamente protegidas. Igualmente, el artículo 160 de la LOMNA establece las atribuciones del Consejo de Protección, los que le decía qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Fíjense, ellos pueden instar a la conciliación entre partes involucradas en procedimientos administrativos siempre que se trate de situaciones de carácter disponible y de materias de su competencia. En caso de que la conciliación no sea posible, pues aplicarán una medida de protección correspondiente. Padres de repente en una especie de controversia a nivel educativo porque los chamos de repente tienen alguna conducta hostil que todavía no constituye un tipo penal. Entonces allí podría haber una especie de conciliación. Un adolescente, un niño que muestra una conducta errática que puede constituir un riesgo para los otros niños, entonces el Consejo de Protección puede dictar una medida, puede mandarlo a casa unos días, puede establecer algunos controles de la ira, manejos psicológicos. Son medidas que son preventivas y que son perfectamente válidas. Además, puede dictar medidas de protección, excepto las de adopción y las de colocación familiar. Lo que hablábamos la semana pasada, la colocación familiar como medida tiene que ser establecida por un tribunal y mediante una sentencia. El Consejo de Protección no puede dictar este tipo de medida, pero sí podría dar una opinión favorable hacia lo que es el sistema de crianza de determinados aspirantes. Además, puede hacer seguimiento del cumplimiento de estas medidas y puede ejecutar sus medidas de protección y decisiones administrativas, para ello utilizando lo que es el servicio público, el uso de la fuerza pública o la inclusión de un niño, niña, adolescente en alguno de los programas de los que les hablo.
Además, puede expedir autorizaciones de viaje para los niños, y esto es importantísimo, hay personas que no lo saben. Esto puede ser dentro y fuera del territorio nacional cuando dicho traslado se realice sin compañía de su padre y madre, representante o responsable, excepto cuando haya desacuerdo entre estos últimos, en cuyo caso debe decidirlo el juez. Así las cosas, entonces estamos viendo que el tema del Consejo de Protección puede ser muy importante conocerlo, porque puede ser esa primera puerta que toquemos para tener la orientación hacia lo que se viene en materia de sistemas de crianza y en materia de niños, niñas y adolescentes. Debe usted saber que en cada municipio hay un consejo de protección y estos funcionarios están activos las 24 horas, están todos los días de la semana, ubicables evidentemente en algunas horas a través de llamadas telefónicas, pero que tienen una función constante de supervisión y vigilancia. Y por ello, cualquier situación de riesgo de materia de niños, niñas y adolescentes, hoy en nuestro martes de familia, vemos que podemos comenzar a enfocarla o a trabajarla a través del Consejo de Protección. El espacio ideal para aclarar tus dudas jurídicas, jurídicamente hablando, junto a Cristina Coronado. Así las cosas, debemos saber que las medidas de protección están enmarcadas dentro de la LOMNA y son aquellas que imponen la autoridad competente cuando se produce este perjuicio del cual hemos venido hablando. Las amenazas y violaciones a las cuales se refiere el instrumento legal son tendentes a que hayan estas medidas, siendo el órgano competente el Consejo de Protección. Pero ¿cómo se hace? ¿Se harán a un título, si se quiere, arbitrario, en donde no hay un derecho a la defensa, en donde sencillamente viene un funcionario del Consejo de Protección y la dicta? Pues no, todo venezolano, cualquiera fuere su condición y su edad, tiene derecho a un debido proceso, tiene derecho a la apertura de un expediente, a una notificación de una situación jurídica que se está investigando, y todo esto se requiere hacer en virtud de los derechos constitucionales que les he hablado y en virtud del debido proceso. Por esta razón, un funcionario del Consejo de Protección que tiene a su conocimiento una situación jurídica debe informar a las partes acerca de lo que ocurre, dar la oportunidad de que den su descargo correspondiente, y una vez analizados y obtenidos todos los elementos necesarios para dictar sus medidas, es que procede a hacerlo. Y debe usted saber que las medidas del Consejo de Protección también se pueden revisar como quiera, de que son medidas que están dictadas desde el punto de vista administrativo y forman parte del mundo del derecho. Hasta acá nuestra primera media hora de programa. Espero haya sido suficiente para empaparlos en cuanto a lo que tiene que ver con las potestades del Consejo de Protección, y si hay alguna otra duda, pues ya saben cuál es el canal para aclararlas en Instagram, @soyCristinaCoronado. No se vayan, porque al regreso tenemos mucho más de este programa Jurídicamente Hablando. Conocer tus derechos es tu mejor defensa. Infórmate en Jurídicamente Hablando, junto a Cristina Coronado.